Bueno, muy buenos días a todos y todas. Vamos a seguir con esta serie del Centro Nacional de Consultoría y hoy tenemos a una invitada súper especial. Su nombre es María Alejandra Lázaro. Un gusto. Gracias por invitarme a este espacio. María Alejandra es la vicepresidenta de Asuntos Públicos y Productividad Empresarial del Centro Nacional de Consultoría. Es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, tiene más de 10 años de trayectoria en la coordinación de equipos interdisciplinarios y en formulación, implementación, evaluación y seguimiento de proyectos de investigación social y gestión pública para entidades de gobierno y cooperación internacional. Además, desde el ámbito empresarial, trabaja en la medición de la reputación corporativa y otros intangibles. Y precisamente hoy vamos a hablar de uno de esos intangibles que son muy importantes para el mundo empresarial y en el cual el CNC es pues líder en medirlo y es la reputación. Entonces, pues María Alejandra, bienvenida. Estoy muy contenta de poder conversar contigo sobre esto. Hace un par de días estuvimos hablando con Pablo Lemois y con Carlos Lemois sobre los edificios de conocimiento, que son un poco como estos espacios donde el Centro Nacional de Consultoría es experto y pues tiene el piso de la conversación, de la medición, apropiación, pues después ya de aplicar las cosas. Y uno de los edificios más importantes sin duda es la reputación. Entonces quisiera que nos contaras un poquito qué es la reputación corporativa y por qué es un activo tan relevante para las empresas. Ahora está muy de moda hablar de sostenibilidad y de empresas exitosas siendo sostenibles. Y la historia no ha sido así. O sea, al principio, tener una empresa exitosa era una empresa que generara dividendos para sus inversionistas. Fin. Únicamente el factor dinero. Hoy hablamos de una triple hélice. Hoy hablamos de unos factores ambientales, sociales y económicos, porque las empresas no dejan de ser empresas. Entonces la reputación, digamos, es aquello que se puede traducir en coherencia. ¿Eso qué quiere decir? Son las gestiones que hace una organización en razón de las expectativas que genera en sus grupos de interés y cómo las logra satisfacer. Entonces, de nada sirve ser muy bueno en algo, o sea, hacer la mejor gestión, sin lograr el reconocimiento de esa gestión por parte de sus grupos de interés. Eso puede generar una crisis reputacional. Entonces, pues vamos a un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, el pilo de la clase que no tiene amigos, ¿sí? Uh-huh. Es buenísimo, todo el mundo, pues digamos, no lo ve retraído, pero no logra ese reconocimiento social de su, pues de su gestión. Uh-huh. También tenemos otro caso que es solo imagen. Entonces la imagen de, no, pues esa empresa es buenísima, pero cuando ese grupo de interés, cliente, proveedor, comunidad aledaña se acerca, esto se desvanece. Entonces es únicamente generar una imagen sin generar gestión. Por eso la reputación es como la intersección, es el encuentro entre el ser y el parecer. Uh-huh. Entonces, por eso a mí me gusta decir la reputación es coherencia. Es coherencia empresarial pensando en sostenibilidad. No es sostenible ser bueno y que nadie me lo reconozca. Uh-huh. Ni es sostenible vender aire todo el tiempo. Entonces, la reputación, y nosotros seguimos, digamos, a un teórico, un catedrático de español que falleció hace poco, que pues hace unos años, Justo Villafañe, digamos que heredamos de él todo este proceso de reputación, de medición de reputación corporativa, y lo seguimos en ese entorno en que la reputación no es solo imagen y no es solo, sino cómo logro comprender lo que esperan de mí, mis grupos de interés, cómo logro satisfacerlo, pero cómo me hago responsable de los no. Porque en esta conversación, pues no a todo le puedo decir que sí. Que pues tuvimos una época empresarial de ese tipo, de responsabilidad empresarial, responsabilidad social empresarial, uh-huh, del sí.
¿Construye vías? Sí. ¿Construye colegios? Sí. ¿Qué tiene que ver eso con su core empresarial? Nada. Entonces se vuelve una persona que paga, pero paga mientras haya rendimiento económico para. Pero cuando los productos empiezan a bajar, esos casos como el petróleo, es clarísimo en que no es sostenible decir que sí a todo. Claro. Y la reputación está en ese core del negocio. O sea, yo no tengo que ponerme un traje de otra cosa. Tengo que ser la empresa que soy, bajo la definición que soy, bajo lo que he definido que son mis principios corporativos. Tener muy claro cuáles son mis sís y mis nos, que es lo que nosotros llamamos visión reputacional, o sea, hacia dónde quiero ir, cómo quiero que me reconozcan. Pero no es solo aire y declaración, es que me tengo que hacer responsable. Y entonces ahí es donde nosotros acompañamos a las empresas, primero, a definir hacia dónde, cómo quiero ser reconocido y qué debo hacer para lograr ese reconocimiento. Y eso es reputación. Wow, súper interesante. Además, obviamente, pues suena un poco intangible y creo que ahí está precisamente el reto de medirlo, ¿no? Uno cómo mide algo tan intangible como la reputación. Nosotros, pues digamos un poco, nosotros desde el Centro Nacional de Consultoría hace más o menos 15 años empezamos a trabajar en desarrollar un índice global de reputación. El índice global de reputación lo que intenta es un estudio ad hoc. Eso quiere decir conocer a esa empresa, desarrollar esa visión reputacional con el equipo directivo a través de una fase cualitativa en la que conversamos, así como estamos conversando tú y yo hoy, y conversamos con ellos sobre esa visión de futuro, ese cómo, pero ¿con quién? Porque las cosas solo pasan si yo las logro conversar y logro encontrar aliados en el camino. Digamos, las empresas no se desarrollan solas. Ese crecimiento está dado en la medida que tenga, vamos a decir, amigos, aliados. Entonces, y esas visiones reputacionales se concretan siempre y cuando yo logre transmitirlas como proyecto común. Entonces, hablamos con el equipo directivo y construimos esa visión reputacional. Con la visión reputacional, lo que hacemos luego en el equipo de manera interna es descomponer esas grandes apuestas en lenguaje sencillo. Entonces tú me dices, no, yo quiero ser un gran empleador. Listo. Eso se traduce en qué acciones con sus empleados. No, en horarios flexibles. Eso se traduce en días de compartir en familia. Eso se traduce en salas de lactancia materna. Ok, entonces vamos a preguntar si sus empleados reconocen eso o no. Entonces, lo primero que hacemos es construir esa visión reputacional y descomponerla. Pero además, ¿cuáles son esos grupos de interés? ¿Y qué es un grupo de interés para mí? Claro. Porque no, pues a mí me encantaría que todo el mundo me quisiera como empresa. Pero hay gente más importante que quiero que me quiera más. Quiero que unos clientes que tienen estas características sepan que yo existo, que soy diferente, o sea, tengo un diferencial, y que quieran tener una relación conmigo. Quiero un tipo de proveedores con unas características. Entonces, cuando yo defino quiénes son mis grupos de interés, quiénes me interesan en ese relacionamiento. Y además, por ejemplo, yo tengo grupos de interés que pueden ser mis detractores, pero a mí me interesa saber qué están pensando ellos de mí. Claro. Que también los mido, ¿sí? Entonces yo digo que esos son como amores platónicos, ¿no? Entonces uno, pues sí, yo quiero que este líder de opinión que habla todos los días en radio, un día hable bien de mí. Me interesa. No es mi amigo, pero tengo que encontrar la manera de llegar a ese personaje. Entonces lo voy a por lo menos a priorizar, por lo menos a identificar qué es mi grupo de interés y que yo puedo ser de interés de
tener una relación conmigo. Entonces, después de esa primera fase, lo que intentamos es desagregar, descomponer esto en atributos. Buscamos que no sean más de 21. 21 es un número muy grande. Sí, de hecho eso iba a decir. Pero digamos que esto ha sido un proceso de aprendizaje. Yo llevo 10 años en el Centro Nacional de Consultoría y cuando llegué, pues es que priorizar es muy difícil. Entonces, como priorizar es muy difícil, entonces uno empezaba a hacer este ejercicio de aterrizar y se sentaba con la organización y ellos decían, no, pues 36, 40. Uy. Todo es importante, ¿no? Pues sí, pero cuando todo es importante, nada es importante. Así es. Entonces, hemos llegado a que el número máximo es 21. Ok. Preferimos que sean, o sea, siempre tendemos a menos, pero en la sentada a alinear, digamos que yo me paro en que no me muevo de 21. Ese es como mi... Ok. Pero además, pero esto es una discusión difícil porque pues todo es importante y entonces empiezan las áreas a decir, no, pero es que, ¿cómo no van a meter a mercadeo? ¿Cómo no van a meter a comercial? ¿Cómo no van a meter financiera, por ejemplo, jurídica, derechos? Estos o sea, son dentro de una empresa, pues, o sea, ¿cómo se dice esto? ¿Son áreas de las mismas empresas o también son actores externos, como nos estabas diciendo, por ejemplo, la competencia, no sé, comunidades en áreas de influencia? Con ellos vamos a medir, pero para la definición inicial solo definimos al interior de la organización. Ok. O sea, para esa definición, Solo por dentro. Solo por dentro. Luego entramos a priorizar, pero ya te dije que priorizar era difícil, entonces nosotros utilizamos 2 métodos. Con los directivos hacemos un modelo de sumas sucesivas para encontrar entre los grupos de interés, pues cuáles son los grupos de interés. Tenemos varios tipos de organizaciones, ¿no? Las que dicen, no, los más importantes son los internos. Y hay organizaciones que dicen, no, mami, los que me van a dar sostenibilidad son los externos, son mis clientes, son mis proveedores. Y hay organizaciones que dicen, no, mire, yo lo que necesito es visibilidad pública. Entonces, medios de comunicación son más importantes que incluso mis clientes o mis colaboradores. Tenemos organizaciones de todo tipo. Sí, diversas. Y hacemos un modelo de máximas diferencias, es un modelo estadístico que te permite priorizar sin saber qué estás priorizando. De hecho, la queja es que es un modelo aburrido, porque te preguntan lo mismo siempre. Entonces te pregunta 7 veces, tú crees que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y ya te dije, tienes 21 opciones. Si tienes 21 opciones, yo no te puedo decir, bueno, de estas 21, ¿cuál es la más importante? Entonces lo que hago es agrupártelas aleatoriamente en grupos de máximo 5. Digo, entre estas 5, ¿cuál es la que más y cuál es la que menos? Y como yo he entendido este modelo estadístico, y disculparán, yo no soy estadística, ya les dijeron que no era estadística, es como ir a comer con los amigos. Si vamos a compartir la comida, ¿qué definitivamente quieres comer y qué definitivamente no quieres comer? Y llegas a una tabla media. O sea, todos quedamos satisfechos. No vamos a comer definitivamente lo que ninguno, digamos, tiene en su no, vamos a comer esto de la carta. No necesariamente vamos a comer lo que tú priorizarías por encima de todos, pero vamos a quedar satisfechos todos. Porque tenemos, digamos, que... Entonces, esto lo que nos permite después de un tratamiento estadístico es ponerle una ponderación a esos atributos. En algunos casos, nosotros le pedimos esa ponderación de atributos a algunos grupos de interés. Y eso que nos permite saber si lo que yo estoy priorizando como empresa es lo que están priorizando mis grupos de interés. Y eso me da una matriz de diálogo. Eso me permite saber cuáles son sus expectativas sobre mí. Entonces, por ejemplo, yo puedo declarar innovación, apropiación digital en esta organización. Y lo que me están pidiendo es humanización en el trato. ¿Sí? Sí, completamente. Que mi declaración
sea totalmente distinta a lo que esperan de mí. Entonces, eso nos da esa herramienta y le da muchas luces a las organizaciones en esa primera fase, simplemente con la priorización. No lo hemos evaluado. Y la tercera, pues digamos como una segunda fase, es salir a preguntarle a sus grupos de interés en qué medida lo ven como usted declara ser. Si usted es un gran empleador, si no lo es. O sea, ¿en qué medida? Lo medimos en escala de 0 a 10. La escala de 0 a 10 es interesante porque en Colombia, por ejemplo, o sea, hemos hecho estos estudios en Iberoamérica. Ok. Y estos estudios lo que nos muestran es que entre más cerca al Caribe o a la costa estemos, somos más amables con la calificación. Entonces, si estamos muy, muy molestos, ponemos 5. Ponemos 5 porque pobrecitos están haciendo un esfuerzo. O sea, cero es muy duro. Ok. En Argentina un 0, un 2. En España un 0, un 2, en Portugal. Pues obvio, se merecen un 0. No han hecho nada. Entonces, no podemos medir, si bien el índice se mide de 0 a 1000, o sea, los medimos en escala de 0 a 10, okay. Los atributos, pero la ponderación y el índice global de reputación sale de 0 a 1000. Ah, ok. No lo podemos comparar, digamos, si hemos medido empresas, digamos, a nivel Latinoamérica, la misma empresa, los mismos atributos. O sea, una empresa que tiene sedes, sí, una multinacional. Una multilatina. Sí. Una multilatina. Y básicamente, pues, tenemos que ajustar la escala, pues la escala de interpretación. Claro. En Colombia lo que típicamente tenemos es que por debajo de 650 ahí hay problemas. Ok. O sea, abra sus ojos y sus oídos porque usted no ha logrado entender las expectativas que tiene el mercado. Entre 650 y 750 lo que encontramos es indiferencia. Sus grupos de interés no han entendido qué es lo importante que usted tiene que lo diferencia de los demás. Si usted es un banco, es igual al banco al lado. Si usted es una universidad, es igual a la universidad al lado. Si usted es una empresa de consumo masivo, es igual a la de al lado. Es igual a la de al lado. Entre 750 y 850 hay un reconocimiento de que está del deber bien hecho, pero es transaccional. Es racional, es un reconocimiento racional. ¿Son buenos? Ok. ¿Los puedo preferir? Sí. Porque realmente lo hacen bien, pero no hay una emocionalidad en esa decisión. Cuando tenemos, digamos, calificaciones superiores a 850, ahí hay una emocionalidad que no le da licencia a esa organización a maltratar a sus grupos de interés y a empezar pero sí le da un escudo. Todos tenemos, las organizaciones también cometen errores, a veces más graves que otros. Pero si han construido una relación de largo plazo con sus grupos de interés, esos grupos de interés son su escudo ante la crisis. Y eso es lo que el índice global de reputación busca. De manera proactiva, entender ese relacionamiento con sus grupos de interés en aquellos atributos que son relevantes para los dos. ¿Sí? Entonces, hemos acompañado a sectores diversos. O sea, te acabo de mencionar universidades, sector minero energético, hemos acompañado consumo masivo, hemos acompañado agremiaciones, que eso es mucho más difícil de entender. Claro. Porque no hay producto, ¿no? O sea, el producto, si la reputación es un intangible, pues es el intangible de un intangible, que es una agremiación. Pero esto le permite a las organizaciones, a las agremiaciones, lograr para su caso entender quiénes son, cómo quieren ser reconocidos, qué están haciendo para lograrlo y con quién deben apoyarse
con qué grupos de interés requieren para apoyarse. Entonces, digamos que eso es lo que hacemos a través del índice global de reputación en el CNC. Bueno, no, está la verdad súper interesante y además que veo que se puede utilizar, pues, o sea, no es, pues, como estabas diciendo, tanto en empresas, agremiaciones y además sectores muy, muy diversos. Entonces, lo cual nos habla pues también como de la transversalidad de la reputación en cualquier sector. Yo quiero entender un poco y si nos puedes explicar también, o más bien darnos un ejemplo. Yo sé que hay muchas confidencialidades que no se pueden, digamos, decir con nombres y demás, pero en algún caso, no sé, es con una empresa, con un gremio, digamos, con una entidad. Organización. Con una organización, correcto. Una organización a la que ustedes le hayan brindado este servicio del índice global de reputación y hayan encontrado realmente unos resultados que hayan sido pues muy importantes en ese momento, más o menos cuál fue el resultado y también cómo cambiaron a partir de eso. Creo que lo importante pues es, o sea, tanto el punto de reconocimiento como qué hago con esta información. Entonces te voy a mencionar varios casos. Hay uno de una cámara de comercio, tienen 54 para... hay 54 en el país, entonces pueden pensar en cualquiera. Sí. Una cámara de comercio que planteaba que, o sea, digamos que hizo varias mediciones con nosotros, pero al inicio planteaba que lo más importante para ellos eran sus colaboradores. Ok. Pero si tú te vas al objetivo y al propósito de una cámara de comercio, son los empresarios que hacen parte de la... Entonces, cuando tú vas y le dices, oye, entonces yo declaro que lo más importante son mis colaboradores y me va muy bien. Efectivamente, obtenían una calificación muy positiva con sus colaboradores. Pero cuando vieron el resultado en empresarios, dijeron, pero ¿cómo así? Si yo me doy, estoy dado a los empresarios. No, pero es que, un momento, usted solo declaró que lo más importante eran los colaboradores y por lejos. O sea, pero como no lo declaró, sino que empezó a jugar en nuestro modelo de sumas sucesivas, no se ha dado cuenta. Y toda su estrategia estaba enfocada en los colaboradores. Wow. O sea, entonces, claro, al ver los resultados, hizo ajustes en su estrategia alineados al propósito de la entidad. Hicimos mediciones posteriores. La recomendación es medir cada 2 años. Eso es más o menos el tiempo que se toma en cambiar. Se toma en ajustar la reputación. Porque no cada menos tiempo. Digamos, a mí me gusta decir esto. La reputación es como el bosque. La satisfacción, la lealtad, es del momento, es como el árbol. Entonces, digamos, a ti te fue mal hoy en esta empresa. Eso no quiere decir que tú digas, esta empresa es un desastre. Nunca ha servido para nada. En este momento me fue mal. Y tú eres capaz como de separar esos dos momentos. Digamos, el global, que es un poco la reputación, y mi momento de verdad en este punto de interacción que puede darse con la satisfacción de todas las encuestas que nos llegan de cómo le fue hoy el trabajo, en este momento, cómo le fue en el banco. Entonces, eso, pues digamos, es uno de los casos que yo digo, es un caso exitoso. He tenido empresas que no han pasado de la primera fase, porque en la primera fase se dieron cuenta que los directivos iban para lados distintos. Esa es la identificación de enfoque. De enfoque. Entonces, claro, yo hablo con el presidente y me dice, no, mire, nosotros tenemos una empresa con una apuesta internacional. Y hablo con el vicepresidente financiero y me dice, no, nos vamos a concentrar únicamente en Bogotá. Y hablo con el jurídico y dice, no, nosotros, ¿cuál Bogotá? Una localidad, porque lo que vamos a hacer es 2 o 3 localidades. Nosotros estamos jurídicamente, no estamos preparados para un salto. Entonces dices, ok, ¿y esta empresa para dónde va? ¿Sí? Y entonces al presentarles esa diferencia, paremos el estudio aquí, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Claro. ¿Sí? Hemos tenido casos de parar
en la primera fase únicamente en evidenciar que no hay proyecto común. Lo primero es definir cuál es ese proyecto común. Y otro caso muy, muy relevante es cuando hemos hecho esto con grupos de empresarios en territorio, que es lo que les decía, el intangible del intangible, que es un reto que nos pusimos, vamos, de llevar un modelo de organizaciones a grupos de organizaciones. Y es el grupo de interés, es la sociedad en general. Y entonces la sociedad en general, eso es muy diverso. Entonces logramos segmentar qué era eso de la sociedad en general. Ese concepto de nosotros impactamos a la sociedad en general. Y logramos encontrar falencias que les permitieron a ellos, como empresarios, tomar medidas y acciones, redireccionar sus medidas y acciones con ciertos públicos de interés mucho más segmentados. Entonces el apoyo fue en segmentación. Y tal vez como una reflexión frente a la sostenibilidad de las empresas. Y es una empresa en particular, por ejemplo, del sector minero energético, que es tan complicado, digamos, en el manejo de comunidades. Yo creo que la reputación hoy y la sostenibilidad nos lleva a pensar en que debemos dejar de ser el buen vecino. ¿Cómo así? Vamos. Si nos vamos al siglo XVIII, la empresa llegaba, generaba empleo y generaba todo lo malo que podía generar una empresa. Pero pues él era grande, los demás son chicos y ya. Y esto genera dinero, fin de la conversación. Después evolucionó en soy un buen vecino. Si yo estoy aquí, le pago la escuela. Si yo estoy aquí, le pago la vía. Si yo estoy aquí, le pago el hospital. Hoy, las empresas son parte del entorno y del territorio donde se desarrollan. Y tienen que entender que son uno más. Uno más con ciertos recursos importantes, pero uno más. Es decir, que tienen que sentarse con los líderes de la comunidad a negociar como pares. O sea, no se vale simplemente subirle al equipo de sonido a toda, porque el día que llegue la policía, pues me cierran mi operación. No se vale simplemente como de que coexistimos, pero no nos... O sea, como cuando uno es un buen vecino. Uno saluda si se encuentra en el ascensor, pero ojalá que yo ni note al vecino que en la puerta al lado. Y es un poco la política de yo te pago y ni me ves. Y tú me dejas ser, para eso pago una administración. Tengo que ser parte. Claro. Tengo que ser parte. Y eso es un poco lo que da la reputación. Conocer las expectativas que tienen los demás grupos y saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no, basado en mi proyecto empresarial, en mi propósito superior como empresa, en mi misión y en toda la planeación estratégica que hago. Por eso es coherencia. Y a mí acá, pues, digamos, me parece súper importante lo que acabas de mencionar, además también porque nos cambia un poquito como este paradigma que hay veces se tiene sobre tanto las empresas tienen, yo estoy en un territorio, ¿cuál es mi lugar en este territorio, no? Y pues es mucho más interesante y creo que mucho más co-constructivo lo que tú estás planteando de esta manera. Yo quisiera saber, tal vez como, digamos, tú tienes mucha experiencia midiendo reputación empresarial. Ya sabemos lo que pueden hacer, o bueno, los resultados positivos que pueden salir de yo conocer mi reputación, lo que piensan mis grupos de interés y demás. Pero tal vez vámonos un poquito hacia el lado de los errores. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al gestionar su reputación, en tu experiencia? Uno, creer que si no la mención no existe. Okay. No, ese es el primero. ¿No? Es como, si no hablamos de esto no existe, entonces pues aquí no está pasando nada. No, gestiones o no gestiones tu reputación existe. Hay gente que te está viendo.
Hay grupos de interés que los declares, no los declares, están bien. Ujú. Entonces, ese es el primer error. Como asumir que si no lo, o sea, como que si no lo hablo, si no lo gestiono, si no tomo acciones, eso no es conmigo. La reputación es un escudo ante las crisis. Entonces, muchas veces hay organizaciones que creen que es solo hablar. Y ese es el principal error. O sea, lo que yo he visto es cuando empiezan a inflar cosas y a decir cosas, no digamos mentirosas, pero poco claras. Ujú. Sí, o sea, entonces yo no estoy diciendo mentiras, pero estoy un poquito en el confundir reinarás. Entonces empiezo a hacer campañas publicitarias. No estoy diciendo que la publicidad sea mala, estoy diciendo que tiene que tener base, Sustento, claro. sustento. Si no tiene sustento, ¿qué ha pasado mucho cuando las organizaciones empiezan a hacer campañas publicitarias muy ambiciosas sin sustento? Lo más probable es que entren en una crisis reputacional cuando no pueden cumplir las expectativas que generaron, porque las generaron. O sea, cuando yo hablo, cuando yo publicito, pues estoy generando expectativas en el otro. Y si no soy capaz de cumplirlas, lo más probable es que yo no solo no te compre hoy, sino que además hable muy mal de ti y además logre una onda expansiva que se me vuelve una crisis. Entonces, las personas tenemos como un flujo. Primero, tenemos una idea. Voy a hacer esto con un yogur, o sea, que es consumo masivo, todos hemos visto el yogur. Yo voy y compro el yogur que siempre compro y el de hoy me salió feo. Ujú. Entonces, yo tengo una idea de que algo pasó. Yo creo que me voy a cambiar de marca de yogures. Pero no hago nada. Sigo comprando el mismo yogur porque el de mañana va a estar mejor. Pues porque llevo... sí, como... Fue hoy que, mejor dicho, algo pasó. Luego tomamos decisiones. Entonces empezamos a comunicar nuestras decisiones. Voy a cambiar, definitivamente voy a cambiar mi marca de yogures porque no me están gustando. Y empezamos a regar la bola, ¿no? Mira, me pasó esto, pero luego ejecutamos la decisión. O sea, Sí, vamos ya. a ver, o sea, no, entonces a veces hablamos y nos quedamos ahí, ¿no? Pero, y efectivamente después llegamos a la caja o al supermercado y compramos el mismo yogur de siempre. Ujú. Pero eventualmente no. Ujú. Ya ahí tomaste, Cuando, cambiaste. entonces, el error más claro de una organización es cuando yo no me doy cuenta en esos dos primeros pasos, en el que a mí me supo maluco y empecé yo a decir, voy a cambiar de marca porque esta no funcionó. Si yo no me doy cuenta ahí, me voy a esperar a que yo efectivamente la deje comprar. Claro. Entonces, el IGR es un modelo de gestión proactiva porque me está monitoreando qué es lo que está pasando con mis grupos de interés. ¿Qué están pasando en el mundo con todo el mundo? No. Con aquellos grupos que yo he definido que son de mi interés, mis proveedores, mis contratistas, mis clientes, mis empleados. Las autoridades de gobierno, hay organizaciones que sin legislación alrededor del sector no se pueden mover. Medios de comunicación, líderes de opinión. Entonces, ¿quiénes son aquellos que yo necesito que estén conmigo y me ayuden en mi proyecto empresarial? Eso, determinar quiénes son, entender sus expectativas y poderlas satisfacer, es el camino. Pero si yo no lo hago y me espero a que me explote la crisis, pues ya estoy un poco muy tarde. Sí, totalmente. Y yo creo que eso de pronto nos puede llevar como un poco a nuestra pregunta tal vez de cierre, y es porque, a ver, digamos, tú llevas, bueno, el CNC lleva midiendo Sí. reputación desde el 2012. Sí. Y tú estás más o menos hace 10 años en el CNC, entonces digamos es una
trayectoria larga, pero sí sabemos que hoy en día el sector empresarial, pues digamos, se ha transformado mucho, digamos, en Colombia. Además es un sector muy pujante, es un sector que está jalonando una parte importante de la economía nacional y demás, porque hoy en día en Colombia es importante que las empresas se tomen en serio medir su reputación. Por su sostenibilidad. Yo creo que las empresas lo han ido entendiendo, pero creo que la sostenibilidad de la empresa está en la medida en que logre consolidar relaciones. Pero para consolidar relaciones, las relaciones son interesadas. O sea, no, esto ni con ni con el amor de su vida. Si usted va a una primera cita y le echa un cuento de que es una persona que no es, esa relación no va a pasar del primer mes. Claro. O sea, en la tercera cita lo votó. Más o menos así pasa con las organizaciones. Si me vendes aire, esto no va a funcionar. Si no me conoces, o sea, piensa en un noviazgo. O sea, si lo más fácil es pensar en un noviazgo. Listo. Entonces, primera cita. Tú vas y vendes aire, esa relación no va a funcionar. Porque se va a dar cuenta que no hundes la crema de dientes como dijiste, que cosas súper cotidianas. Sí. Pero si tú te declaraste un lord o una princesa y no lo eres, pues básicamente no entregaste lo que ofreciste. Uh-huh. Y se acaban las cosas. 2, si tú además no entendiste qué era lo que yo quería de esta relación, entonces no cumpliste las expectativas. No solo no cumpliste con lo que dijiste que eras, pero además no entendiste al otro. Eso no es sostenible en el tiempo. Eso va a durar unos meses. Van a pasarla bien, pero eso en el tiempo no va a funcionar. Uh-huh. En las organizaciones pasa lo mismo. Uh-huh. Si yo no conozco a mi grupo de interés, si yo no soy capaz de moderar sus expectativas sobre lo que yo le puedo ofrecer, si además le vendo aire, esa relación no funciona. Además lo engaño, puedo engañar, o sea, puede ser peor, la cosa puede ser peor. Uh-huh. Entonces, lo más importante para las organizaciones hoy es, 1, definir su visión reputacional, medir con sus grupos de interés y generar un plan en torno a esas reacciones y a esas percepciones que tienen sobre él. No necesariamente es que se adapte, o sea, ¿no? Volvamos al novio y a la novia. No, usted no tiene que ser otro para ser pareja. Uh-huh. Es cómo me acepta a mí como soy. Uh-huh. Pero habrá cosas que tendré que adaptar. Habrá cosas que yo digo, voy por el camino que no es, y si sigo por aquí terco, pues me voy a estrellar contra un muro. Y esta relación no va a funcionar más. Y la sostenibilidad económica, porque es que las relaciones son interesadas. Uh-huh. Son interesadas. Las relaciones son interesadas. Una persona y una organización buscan algo entre ellos. Una persona y una persona buscan algo entre ellos. Si yo no logro consolidar una relación permanente, sostenible en el tiempo, no tengo esa garantía que requieren las organizaciones, que son sostenibilidad económica, ambiental y social. Y con lo ambiental, pues lo pegué mucho a lo social, pero lo ambiental también resulta muy relevante para las organizaciones hoy en su sostenibilidad empresarial. Bueno, no, súper interesante esta conversación. Yo creo que fue un gran recorrido por el edificio de la reputación. Muchas gracias por este espacio y pues no sé, las personas que quieran averiguar un poquito más del área de reputación del CNC, ¿dónde lo pueden hacer? Nuestra página de internet es centronacionaldeconsultoría.com, pero además podría escribirnos un correo a comercial@cnccol.com con doble C, CNCCol. Mil gracias. No, gracias a ti y bueno, muchas gracias por esta interesante conversación, María Alejandra. Un gusto. Bueno, hasta luego. Bye. Chao. Chao.